Europeo. Hoy, desde el estudio de Bruselas, en este inicio de curso político de lo que será el último año de esta legislatura en el Parlamento Europeo. Los que nos han venido siguiendo saben que siempre tratamos temas apegados a la realidad, pero temas que normalmente no están bien tratados por los grandes medios de comunicación. Y siempre aprovechamos este espacio cuando tenemos invitados especiales. Y el invitado que tenemos hoy es muy especial. Él es economista, es doctor en economía, ha sido profesor universitario, ha sido ministro y ha sido presidente por 3 veces de su nación, es Ecuador. El presidente Correa, bienvenido. Yo tenía mucho interés en entrevistarlo, porque él, como otras figuras importantes de esa América Latina que se recuperó, esa época recuperada frente a las dictaduras militares o neoliberales, están siendo perseguidos en los que pareciera algo parecido a un plan Cóndor, pero judicial, y él lo está sufriendo en sus carnes, y por eso quería traerlo para que os explique a vosotros y a vosotras lo que le está pasando. Presidente, cuente un poco, para quien no sepa, porque los grandes medios de comunicación nos lo cuentan, ¿qué le está pasando a usted? Bueno, gracias, Javier, por esta oportunidad. Un orgullo estar aquí en el Parlamento Europeo. Y no es que los medios de comunicación no tratan bien esto, maltratan, mienten, desinforman. Todo lo que está pasando en este momento en América Latina, en Ecuador, en Venezuela, en Brasil, en Argentina, no pudiera ser posible sin la complicidad de los medios de comunicación. La oposición en Brasil, el grupo O Globo. La oposición en Argentina, el grupo El Clarín. La oposición en Ecuador está un poco más dispersa, la propiedad de los medios de comunicación, pero son un puñado, 6. La oposición son esos medios de comunicación que mienten y no paran de mentir, y muchas veces con la complicidad de la prensa internacional, como The Economist, que acaba de sacar un artículo terrible en que pone como héroe a los villanos que están por fin recuperando la democracia frente a la dictadura de Correa. Nosotros ganamos 14 elecciones, pero somos dictadores. Nunca ha habido tantas elecciones en Ecuador, pero somos dictadores porque no ganaban los que debían de ganar. Y no mencionan un artículo de la Constitución para justificar todo lo que han hecho. Es decir, la misma estrategia que con las dictaduras militares, que por la sagrada lucha, la cruzada santa contra el comunismo, se permitía todo, justificaban todo. Lo mismo está pasando ahora. Hay claros rompimientos constitucionales. Brasil, Ecuador es brutal. Acaban de destituir la semana anterior la Corte Constitucional, eso no se puede hacer en un Estado de Derecho. Acaban de declarar 60 días de vacancia constitucional, es decir, no tenemos corte, no tenemos derechos constitucionales. Ecuador está en una abierta dictadura y no dicen absolutamente nada. Y además existe el lawfare, toda una estrategia regional, ya que no nos pueden vencer en las urnas para tratar de aniquilarnos judicialmente. Tú me has dicho que habla de mi caso, no me gusta personalizar estas cosas. Hay gente, yo soy afortunado, estoy en Bélgica, pero hay gente que está en Ecuador con una brutal persecución. Pero yo tengo 7 u 8 procesos ya abiertos, criminales, por cosas tan ridículas como sobreendeudamiento, que primero no es verdad, pero segundo, si fuera verdad, es responsabilidad administrativa, civil, pero ¿qué tiene que ver con responsabilidad penal? O porque en un contrato petrolero que, de acuerdo al Contralor, ilegalmente nombrado, un impostor puesto ahí para perseguir, de acuerdo a él se negoció mal, y como me enviaron una carta a mí, entonces yo debí leer la carta y soy cómplice. Por eso me incluyen en esa investigación penal, cuando a la presidencia llegan centenas de cartas por día. O sea, parece ridículo, pero son verdades. Que certificado de tesorería, que en lugar de ser 359 días lo hicimos a 360. Parece que estoy exagerando, revisen, y por eso te ponen juicios penales. Y por último, como no pudieron demostrar casos de corrupción, ahora somos represores, nosotros represores. Te imaginas que siempre hemos luchado contra la represión y me involucran en un caso de secuestro. Sabiendo que vivo en Bélgica, me exigen regresar cada 15 días para presentarme en Quito ante la Secretaría de la Corte. Como es imposible hacer aquello, me presento ante el consulado, me dicen que incumplí la medida cautelar y me ponen orden de detención. Entonces, contra todo eso estamos luchando y todo eso cae a la prensa. Pero si lo que le están haciendo a Lula, lo que me están haciendo a mí, lo que le han hecho a mi vicepresidente preso 11 meses sin que le hayan encontrado 20 centavos mal habidos, se lo han hecho en Venezuela, un opositor, y estar invadida Venezuela. Eso es una muestra de la doble moral internacional que existe. O sea, ¿usted cree que estamos asistiendo a un proceso de desgaste, de intento de muerte civil por medio de los jueces o de las juezas,
Muerte civil en cuanto y también un intento de retroactividad sobre las medidas de gobiernos que están reconocidos internacionalmente, que rebajaron la pobreza extrema, que dieron la vuelta incluso a lo migratorio. Nosotros teníamos, usted lo sabe, ecuatorianos y ecuatorianas que han venido a España a buscarse la vida y que volvieron a su país gracias a la Revolución Ciudadana. ¿Usted cree que estamos ante un intento de muerte civil? Por supuesto, mira, los logros de la Revolución Ciudadana y los procesos progresistas en América Latina. Claro, sacan a Venezuela con sus problemas y obvian el bloqueo. Es como analizar la situación cubana sin el bloqueo. Claro. Eso es como encontrar un ahogado con los pies puestos en un balde de concreto en el fondo de una piscina y llegar a la brillante conclusión que se ahogó por no saber nadar. Eso es cinismo, hipocresía. Venezuela está bajo una guerra económica brutal, medidas que van contra el derecho internacional, que hacen sufrir sobre todo a su población. Pero nadie puede negar los avances sociales en la propia Venezuela, Ecuador, Brasil, Bolivia, Argentina. Nosotros duplicamos el tamaño de la economía, pasamos de ser un país de renta media, de acuerdo al Banco Mundial, a renta baja, renta media. Pasamos, de acuerdo a las Naciones Unidas, a ser un país de desarrollo humano medio, de desarrollo humano alto, que ni yo me lo creo, pero esa es la clasificación de Naciones Unidas. Pasamos a ser líderes a nivel mundial, por ejemplo, en transformación de matriz energética, reforma tributaria, avance universitario, avance educativo, etc. Pero las élites latinoamericanas te pueden perdonar, hasta tolerar, un gobierno que busque darle mejores escuelas a los hijos de sus empleadas domésticas. Pero si busca de verdad la igualdad, dale los mismos colegios, escuelas, que a los hijos de la oligarquía, te van hasta matar. Y eso es lo que nosotros buscamos, verdadera igualdad, verdadera justicia en la región más desigual del planeta. Y por eso, ya como los césares del mundo moderno bajaron el pulgar junto a los imperios, esto se ha dado varias veces en América Latina, por ejemplo, después de la posguerra, en desarrollo esto se llama ventanas de oportunidades, con la descolonización, con el debilitamiento de las potencias europeas. Muchos países lograron la independencia para que no se vean la órbita soviética. Vino el pensamiento desarrollista, la Alianza para el Progreso, ¿no? Hasta que la democracia corrió el riesgo de cambiar algo en realidad. Y ahí vinieron los golpes de Estado, 64 Brasil, 73 Chile y en los 70 toda América del Sur. Bajaron el pulgar y no tuvieron ningún recato en desaparecer, torturar, asesinar, etc. Se abrió esa ventana de oportunidad de nuevo a finales del siglo XX, principios del siglo XXI, gracias al estruendoso fracaso del neoliberalismo. Lo empezó Chávez en Venezuela, vinieron gobiernos progresistas, se derrumbaron cual castillo de naipes gobiernos de derecha y los cogimos medio aturdidos. Ya se reorganizaron, ya bajaron el pulgar y no van a tener recato en desaparecer, torturar. No lo hacen porque no lo necesitan. Es suficiente estrategias como el lawfare, estrategias más sutiles, ¿no? Preparadas con tiempo, cooptación del Poder Judicial. Anda a ver cuántos cursos, becas en Estados Unidos ha habido de fiscales, jueces, cuánto financiamiento de escuelas judiciales en América Latina por parte de la USAID, ¿no? La Agencia de Cooperación Norteamericana, y así han cooptado el Poder Judicial. Siempre han tenido el poder mediático, que en América Latina pertenece a las grandes burguesías, y con el linchamiento mediático y luego jueces solo copiando los titulares de la prensa burguesa, se persigue judicialmente y solo a los líderes de izquierda. Es la nueva estrategia porque no pueden vencernos en las urnas. Yo llamé esto hace unos 4 años la restauración conservadora. Ahora podemos llamar a ese cambio de ciclo en América Latina otro plan Cóndor. No hay muertos, no hay torturados, pero sí hay gente que quieren matar civilmente, quieren desaparecerle su reputación, y esa gente siempre son los líderes de izquierda. Es cierto que usted durante su mandato puso verdadera incidencia en la democratización de los medios de comunicación. Aquí, pues, por desgracia, llegó, como llega siempre, ¿no? Acusándole incluso usted de liberticida en cuanto a la libertad de información, aunque tuvimos oportunidad de verlos algunas veces en algunos programas de televisión española, que quedó bastante clara su posición. Traía usted el caso de Venezuela, ¿no? Aquí ha habido decenas de resoluciones, intervenciones, por ejemplo, sobre los presos, que aquí hay diputados de derecha, de orden, que han defendido pues que no se detenga a personas que han utilizado explosivos, cócteles molotov, que han atacado instituciones legales y que no tienen el debido proceso, cuando hemos visto que efectivamente lo tiene. ¿Usted va a tener un debido proceso en esos casos? ¿Cómo se va a defender o qué estrategias, la que se pueda contar, política y jurídica, va a llevar a cabo en un momento en el que, según usted dice, están cooptando absolutamente? Déjame primero hacer una reflexión sobre lo que manifestaste, el rol de los medios de comunicación. Yo he vivido en Europa, Bélgica,
sigo viviendo ahora en Estados Unidos. Entiendo que no entiendan, porque aquí el periodismo es otra cosa. Guardan estándares mínimos de profesionalismo, de ética, de verdad. Mentir, por ejemplo, en el mundo anglosajón es un pecado capital. En el mundo latinoamericano lo toma hasta con una virtud. Es ser sagaz, audaz, no es ser deshonesto, no es ser inmoral. Son las grandes cosas que debemos cambiar para el desarrollo. El desarrollo no solo son cosas materiales, son cosas intangibles como el cambio cultural. Entonces, entiendo que no entiendan, pero ya debe comprender Europa, Estados Unidos, que el periodismo en América Latina es otra cosa. Está en manos de un puñado de familias que buscan mantener su poder, el control, la explotación, continuar con que seamos el continente más desigual del planeta, porque se creen superiores al resto. Cuando hablan de libertad, es su libertad. Cuando hablan de libertad de expresión, es su libertad de expresión, no para las grandes mayorías. Y van a atacar inmisericordiamente a cualquier gobierno que trate de cambiar esa situación. Yo no sé si tú has leído la novela, que pese a ser un reaccionario, pues escribe lindo, de Vargas Llosa, Pantaleón y las visitadoras. Ahí el personaje Sinchi, el dueño de la radio que utilizaba su poder mediático para extorsionar. Bueno, esa no es la excepción en América Latina. Y esa imagen de los heroicos periodistas siendo perseguidos por malvados políticos, por decir la verdad de esos periodistas, es al revés. Normalmente somos políticos que no hemos jugado la vida por cambiar una situación tan injusta como la de América Latina, perseguidos por periodistas corruptos, pagados por la burguesía para tratar de desmerecer, desbaratar cualquier proceso de verdadero cambio. Como bien decía usted, como si fueran partidos de oposición, ¿no? Es que nuestros opositores no han sido los partidos de derecha, entre todos no hacían uno, ha sido su prensa, pero es lo que todos los días escucha la población, además de que hay coyuntura. O sea, cuando una cosa es que haya bonanza y la gente no cree lo que dice la prensa, pero cuando hay problemas, como lo que pasó en América Latina en el 2014, entramos en un proceso de recesión, la gente siente que hay menos empleo, más dificultades económicas, busca creer en algo. Y cuando la prensa le dice culpa del gobierno, las políticas de izquierda, compra fácilmente esas mentiras. Entonces, es por ciclo, ¿no? En que la prensa se puede volver más peligrosa, depende de la coyuntura. Pero en todo caso, con respecto a tu pregunta, buscar un proceso justo. Insisto, son 7, 8 procesos que tenemos, el último por secuestro, ¿no? Me pusieron cada 15 días a presentarme en Ecuador. ¿Te imaginas qué barbaridad, qué abuso? Pero no sé si conozcas. El fiscal es un fiscal encargado, no existe esa figura en la Constitución ecuatoriana. Se sacó por juicio político constitucionalmente al fiscal principal, lo tenía que reemplazar de acuerdo a la ley de subrogante, tenía que posicionarse ante la asamblea. Como no les gustaba ese subrogante porque no lo podían controlar, nombraron inconstitucionalmente, sin ley, un fiscal encargado que se posesionó ante el Consejo de Participación, que es el que debe organizar el concurso para fiscal, no nombrar. No tiene competencia constitucional para nombrar directamente un fiscal, así lo hicieron, y se posesiona ante ese Consejo de Participación, cuyo presidente, un tipo Trujillo, tipo que hace 30 años fue candidato, entre 9 candidatos quedó octavo a la presidencia de la República. Esa gente la han sacado de sus sepulcros políticos para aparecer como resucitadores de la patria. A cada rato dice que quiere verme preso, que soy un sinvergüenza, un corrupto. Él es el que nombra fiscal encargado. Se posesiona ante el Consejo, no ante la Asamblea, como dice la Constitución. ¿Y para qué? Para que me persiga. ¿Qué posibilidad de juicio justo vamos a tener? La jueza, incluso si es una jueza que puede ser en un momento dado quiere hacer justicia, el Consejo de Judicatura, el que administra el sistema de justicia, también fue inconstitucionalmente destituido, designado a dedo, todos opositores, enemigos políticos de la Revolución Ciudadana, Rafael Correa, y que en medio proceso dijeron que va a empezar la evaluación de los jueces. ¿Cuál es el mensaje a la jueza? Si tú actúas en derecho y no acusas a Correa, te votamos. Entonces no hay independencia judicial, no hay la más remota posibilidad de un debido proceso. ¿Y usted cree que hay alguna instancia, aunque sea internacional, a la que pueda acudir? Fuera de la sociedad, o sea, de la solidaridad. Es impresentable lo que están haciendo. Lastimosamente se toma años. Tan fácil como esto. Y yo invito a Europa, si es tan la guardiana de la democracia, como muchas veces pretenden serlo, ¿no? Si buscan respetar los derechos humanos, el orden constitucional, la voluntad popular, cosas tan sencillas como esta. Pidan el nombramiento constitucional de Contralor, que es el instrumento de persecución. Mi equipo de gobierno tiene cerca de 300 auditorías. Y cualquier error administrativo es indicio de responsabilidad penal. Y la gente está viviendo solo, trabajando solo para pagar abogados. Yo me siento afortunado, he tenido trabajo. Pero hay gente que tiene que vender su casa, su carro, etc. Pidan el nombramiento constitucional del fiscal encargado, ni siquiera existe esa figura. Pidan el nombramiento constitucional del Consejo de Judicatura encargado, tampoco existe esa figura.
todo es ilegal. En Europa, Estados Unidos, el mundo, se hace con todo respeto, pero con toda energía, con toda frontalidad, con toda convicción también. Europa, Estados Unidos se hacen de la vista gorda. Si eso hubiera pasado a un gobierno progresista, ya estaríamos en el Tribunal Internacional de La Haya. Esa es la doble moral internacional. Entonces hay cosas muy concretas que no dependen de opinión. Pidan esos nombramientos y verán que no existe. Entonces todo está fuera del orden constitucional y no hay la más remota posibilidad de tener procesos justos, de verdadera justicia, etc. Los que seguimos con mucho interés todo su proceso de gobierno de la Revolución Ciudadana, con aquellos logros intangibles no solo en el interior, sino hacia el exterior, hacia la integración latinoamericana, hacia un crecimiento justo frente a los tratados de libre comercio que proponía Estados Unidos, estamos ahora sorprendidos viendo esa reversión absoluta que está llevando el gobierno de Lenín Moreno en todos los aspectos, ¿no? Porque también lo hemos visto en cuanto a su relación con Estados Unidos, bases militares posiblemente, está sustituyendo incluso en el Grupo de Lima prácticamente contra Venezuela con Colombia. ¿Qué ha pasado ahí, presidente? Bueno, se llama traición, algo tan viejo como la humanidad. O sea, tenemos a Judas, a Efialtes, en el caso ecuatoriano, Leonidas Plaza, que traicionó la revolución alfarista, y no excluimos que haya sido un infiltrado. Los gringos, hay que reconocer, son inteligentes y son pacientes. El lawfare es fruto de años de preparación. Optar el Poder Judicial de nuestros países a través de becas, de visas de 5 años, de escuelas judiciales financiadas por Estados Unidos, son pacientes, son inteligentes, saben muy bien lo que quieren. No excluimos que 10 años lo hayan tenido ahí como infiltrado, porque no hay otra explicación, además de la patológica. Ya un odio tan mortal que es buscar hacer exactamente lo contrario que lo que nosotros hacíamos solo por estar contra nosotros. Pero es impresionante. Además es una ruptura democrática. Democracia no es solo ganar una elección, es respetar ese mandato popular. La gente no vota por un nombre, vota por un proyecto político. No es Rafael Correa, es ese proyecto político, es esa gente, esa voluntad popular la que ha sido traicionada y se está haciendo exactamente lo opuesto. El programa político rechazado en las urnas, que con el apoyo de los medios de comunicación, el apoyo de países hegemónicos, el apoyo de nuestras burguesías, ha tratado de ser disfrazada esa traición, pero se puede engañar a unos pocos bastante tiempo, a muchos poco tiempo, pero a todos todo el tiempo no se puede engañar. Ya la gente se ha dado cuenta del engaño. Entonces se trata de una traición, o fue un infiltrado, o es algo patológico, porque en la historia ecuatoriana y probablemente en la historia latinoamericana no ha habido un caso similar. Y asumo mi responsabilidad y pido disculpas a Ecuador, a la patria grande, porque yo apoyé a este tipo confiando en él y me dejé engañar. Pero realmente es un impostor profesional. Ustedes pueden ver lo que dice ahora y lo que decía hace 15 meses. Hace 15 meses era el mejor presidente de la historia, el mejor gobierno del mundo, el mejor ecuatoriano de todos los tiempos. Ahora soy un corrupto, asesino, autoritario, demagogo, inútil. O sea, Al Capone es un angelito al lado mío. Entonces ya se trata de algo o patológico o un farsante que estuvimos infiltrados en nuestras filas durante 10 años. ¿Cómo está viviendo Ecuador esta situación? Porque curiosamente durante su mandato teníamos muchísima información sobre Ecuador y ahora solo sale usted, pero en lo negativo. ¿Cómo está viviendo? Toda la prensa estaba contra nosotros en el gobierno, cada paso que dábamos era cuesta arriba y cada error que cometíamos era exacerbado. Pero te pongo un ejemplo. Sin necesidad alguna, por pura inutilidad, acaba de subir el precio de los combustibles el gobierno, primera vez en 10 años. Si yo hubiera hecho eso, Correa demagogo, se rifó la plata, fue irresponsable, nos aplasta la cabeza al pueblo ecuatoriano. Te puedo mostrar el titular del Universo que dice: en todas partes del mundo se está subiendo el precio de la gasolina, para tratar de justificar la innecesaria medida del gobierno. ¿Y por qué innecesaria medida? Nosotros damos una economía en crecimiento. El precio del petróleo, yo lo tuve a menos de $20 el barril. Para el presupuesto 2018 estaba a $42. Está cerca de $70. Y aún así tienen que hacer ajustes por la ausencia de un plan económico, por las medidas no en función del bien común, sino en función de intereses grupales. Porque, por ejemplo, ¿cómo entender que suban el precio de los combustibles y al mismo tiempo hayan perdonado impuestos por miles de millones de dólares a los grupos más poderosos? O sea, es la peor de las corrupciones, utilizar el poder político para fines grupales o individuales. ¿Por qué la gente no reacciona? Ya está reaccionando, primero. Segundo, porque lamentablemente, a diferencia de lo que dijo Marx, que la religión es el opio de nuestros pueblos, en el siglo XXI, el nuevo opio de nuestros pueblos se llama prensa burguesa. ¿Cómo han engañado
cómo han manipulado. Y si la gente no tiene otros medios mecanismos de información que los medios de comunicación, puede caer en el engaño, pero te insisto, ese engaño no puede durar para siempre. Lo que significó a nivel político y popular la Revolución Ciudadana, ¿tiene ahora mismo alguna expresión política? ¿Se está reorganizando? ¿Qué está pasando a nivel político? Entre los tantos abusos, nos robaron el partido político, Alianza País. Revisa. Un proceso totalmente irregular, totalmente abusivo. Que no hay a quien reclamar, ni siquiera Corte Constitucional. O sea, es como te digan, sí, te doy palo y te aplasto y anda reclamando donde quieras porque no tiene salida. O sea, es un abuso total, la prensa calla, van a felicitar. Human Rights Watch, Vivanco, un recadero del imperio, va a felicitar por la democracia. Lanza, el relator de libertad de prensa para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, va a felicitar por la libertad de prensa. Cuando hay un blindaje mediático contra todo lo que signifique revolución ciudadana, cuando solamente salen cada malas noticias distorsionadas con respecto a nosotros, es clara la censura que hay, es clara la manipulación, pero es clara la hipocresía que también hay. Entonces, todo se manipula muchísimo, pero me olvidé el punto central de tu pregunta. ¿Cuál era exactamente? Lo que significaba política y popularmente Alianza País. Nos quitaron el partido político. Si ustedes examinan un poco, ya es una arbitrariedad total, pero nadie dice nada. O sea, no es fuera de la ley, es al abuso, ¿no? Y no solo eso, si reclama eres tú él. O sea, si a mí me muerde un perro, al día siguiente entrevistan al perro. Seguro. O sea, la prensa latinoamericana está en falta de ética, que se están violando a una chica que les cae mal, y la chica empieza a gritar pidiendo auxilio, la denuncian por alterar el orden público a la chica. O sea, obvian lo principal, porque así son de hipócritas. Pero en todo caso, nos roban el partido político, ¿no? No dicen absolutamente nada. Tratamos de inscribirnos con un nuevo partido, nos lo van negando 3 veces. El Partido Revolución Ciudadana, porque dicen que es el lema del gobierno, ¿no? La Revolución Alfarista, porque vieron que León Alfaro era un liberal y nosotros somos de izquierda. Por último, tomamos un movimiento que ya estaba inscrito para recoger firmas, es decir, ya había empezado su proceso de calificación como movimiento político. Le dan los formularios a su representante, Juan Pablo Arévalo, y cuando en 70 días recogemos 500.000 de firmas, cuando necesitamos menos de 200.000 para inscribir el partido, resucita una directiva anterior para decir, no, hay 2 directivas, hay un conflicto, para evitar que participemos en las próximas elecciones. La inscripción de los movimientos políticos para las próximas elecciones era hasta el 31 de agosto. Ya no pudimos inscribirnos. Eso es atentar contra el derecho a asociación política, que es uno de los derechos humanos de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Pero como es contra Correa, nadie dice nada. Es más, los supuestos defensores de derechos humanos, que también hay la industria de derechos humanos, gente que vive de eso hipócritamente, aplauden todas esas medidas porque es contra Correa, es contra Revolución Ciudadana, es contra la izquierda, es contra el progresismo latinoamericano. Abrimos un poco el foco, aprovechando que está usted con nosotros. ¿Cómo es la situación de América Latina actualmente? Es dura. Es claro que, te insisto, bajaron el pulgar, y cuando bajan el pulgar están dispuestos a todo, desapariciones físicas, tortura. No llegan a eso, a llamar a las botas militares, porque no lo necesitan. Es suficiente sus medios de comunicación y el OFRE. O sea, hay mecanismos más sutiles y tal vez más eficaces que las brutales dictaduras militares de los 70, pero estamos claros que estamos ante una restauración conservadora, un retroceso y una represión más sutil, pero represión al fin y al cabo, brutal, ¿no? Y que no están dispuestos que América Latina se les escape las manos, que sea autónoma, soberana, digna, a nivel geopolítico internacional. Y a nivel nacional, nuestras élites no están dispuestas a las oportunidades para todos, igualdad, y están convencidas de que pueden hacer lo que les da la gana y tienen la capacidad en estos momentos para hacerlo, ¿no? Para impedir cualquier cambio verdadero. De todas maneras, estamos viendo, por ejemplo, en México, que un candidato de la izquierda, y además, si miramos en política exterior, que ha dicho que va a respetar la Carta de Naciones Unidas, es decir, la no injerencia en los asuntos de otros países. Tenemos a Lula, que si estuviera ahí ganaría las elecciones. Es decir, la izquierda en Latinoamérica no está muerta, ¿no? Que es otra cosa el apoyo popular. Si mañana fuera elecciones presidenciales y yo pudiera ser candidato, lo vuelvo a derrotar en una sola vuelta. ¿Por qué crees la persecución brutal contra mí? A mí quieren preso o muerto, porque saben que les gano, modestia aparte y gracias a mi pueblo, cualquier elección. Y lo mismo con Lula, por eso lo tienen preso. Y por eso México, Cristina también. Y Cristina. Pero hay que ver cuánto puede hacer, pues, Andrés Manuel, en México. O sea, no pueden impedir, ya no pueden ser tan burdos en hacer un fraude electoral descarado, aunque se lo hicieron hace algunos años, pero frente al margen de victoria que tuvo, ¿no? La diferencia de votos, no pueden impedir el triunfo
de López Obrador. Hay que ver cuánto le permiten hacer. Hay que ver si no hay atentado contra López Obrador. Yo la otra vez le mandé ese mensaje, que tiene que cuidarse muchísimo. México es la segunda economía de América Latina. En las condiciones actuales de América Latina no van a permitir que se les escape de las manos al imperio. Entonces tiene que andar con mucho cuidado. Entonces el apoyo popular siempre lo hemos tenido. El problema es que iban a capturar el poder político en el sentido de captar la institucionalidad del Estado. En Ecuador, Consejo Nacional Electoral, Corte Constitucional, acaban de destituir, como ya dije la semana pasada, fiscales, Consejo de Participación, Procuraduría, Contraloría, etc. Y en esas condiciones, pese a que las grandes mayorías, más el poder mediático, ¿no?, poderes fácticos, pese a que las grandes mayorías puedan apoyar a la izquierda, es muy difícil que ese apoyo se exprese en verdaderos cambios, se exprese en elecciones libres, porque todo está controlado. Estamos llegando al final del programa y le quiero hacer una pregunta que en realidad son dos, ¿no?, para finalizar. ¿Qué futuro tiene Ecuador y si usted va a estar en ese futuro? Mira, mi futuro no es importante, y que yo esté o no en este futuro en Ecuador es lo menos importante. Créeme que nunca he buscado algo para mí. Siempre los 10 años que estuve en el poder por el favor de mi pueblo, todos los días yo soy creyente, rogaba a Dios que yo pase por el poder y el poder pase por mí. Y el poder no nos debemos engañar tampoco. O sea, por eso tomamos la opción política, porque tú puedes hacer beneficencia. Creo que el día de ayer fue el día de la beneficencia, me parece conceptos anacrónicos, ¿no? Naciones Unidas, el día de la beneficencia. Se necesita justicia, no beneficencia. Pero siempre cierta clase de solidaridad, no caridad, solidaridad entre iguales, caridad entre superior e inferior, va a ser necesario, porque hay diferentes clases de pobreza. La pobreza espiritual, la soledad, el anciano que vive solo, siempre se va a necesitar solidaridad para dar más alegría o menos pena a esa gente. Pero la pobreza socioeconómica de América Latina, la injusticia estructural de América Latina, eso no se va a solucionar con solidaridad espontánea, con beneficencia, con caridad. Eso se va a solucionar con cambio en el poder político. Por eso elegimos la opción política, no podemos engañar. Pero el poder político para servir, no para servirse de ese poder político. Entonces yo soy lo menos importante, yo nunca he creído en carreras políticas. Si no hubiera creído, pues sería el presidente. Yo mismo prohibí que me permitan correr en el 2017 y dije hace 3, 4 años que me retiraba, que venía a vivir a Bélgica. La vida política es dura, es una opción que tú tomas, pero lo quieras o no, involucras a tu familia. Y hay familias ambiciosas, hay esposas que les encanta figuretear. Mi esposa siguió siendo 10 años sencilla profesora de escuela, sufrieron mucho por la pérdida de la vida privada. Vi crecer a mis hijas como que si no disfruté su adolescencia, porque pasó demasiado rápido con la concentración en otras cosas. Entonces quería devolverles ese tiempo perdido, y yo dije hace 3, 4 años que veníamos a vivir a Bélgica. Además habíamos vivido 25 años en Ecuador y mi esposa es belga, ¿no? Tiene derecho a vivir en su país también un poco. Yo no soy importante, lo importante es el futuro del país. Yo veo con preocupación los retrocesos históricos, pero también con esperanza, porque creo que hemos sembrado y no se va a perder eso lo sembrado, y se ha cosechado, ¿ya? Y falta por cosechar, pero nuestros pueblos no permitirán que nos vuelvan al pasado. Pudieron ser engañados un tiempo. Nada de esto hubiera sucedido sin la complicidad de la prensa. El gobierno ecuatoriano sería nada sin la prensa. Le diría lo mismo el de Brasil, e incluso el de Argentina, sin el apoyo del Clarín. No, los verdaderos enemigos de los procesos de cambio es la prensa burguesa, el verdadero enemigo. Pero no se puede engañar a todos todo el tiempo, como ya mencioné. Yo creo que van a despertar nuestro pueblo, y están despertando, y no van a permitir que nos roben los ganados. Antes los ciclos políticos de América Latina podían durar 20 años, ¿no? Después los golpes militares, recién a inicio del siglo XXI, vinieron verdaderos cambios, 20, 30 años. Pero ya eso se ha acelerado. Es fácil olvidar la historia. Antes de mi gobierno, 10 años de estabilidad, en 10 años hubo 7 gobiernos. Los gobiernos duraban 18 meses en promedio. Entonces todo puede cambiar en el corto plazo. Yo estoy muy preocupado por la situación actual, pero también muy esperanzado de que nuestros pueblos no permitirán que nos roben todo lo ganado. Ojalá. Muchas gracias, presidente. Para mí ha sido un verdadero placer tenerlo aquí. Sabe que tiene esta ventana abierta cuanto necesite. Desde Izquierda Unida hemos apoyado al presidente en contra de esta persecución, tanto en Madrid como un acto que haremos el próximo 15 de septiembre aquí en Bruselas con otros compañeros y compañeras eurodiputados también. Es un momento terrible porque estamos viviendo una reedición de ese Plan Cóndor, pero ya no es la Escuela de las Américas militar,
es la escuela de las Américas judicial. Denunciémoslo. Desde aquí lo vamos a seguir haciendo.